Bueno, amados, vamos a abrir ahora las escrituras en el libro de Daniel, en el capítulo 9, verso 24, ¿ya? Y vamos a corroborar ahora, entonces, la profecía, ya con la profecía, entonces vamos a ver ahora el año en el cual estamos actualmente. Ya hemos visto con la escritura, con la Torá, ya hemos visto que la Torá enseña que estamos entonces en el año, viendo la genealogía de Adán, no desde la creación, la Torá nos enseña que nuestro Redentor nació en el año 3980, ¿ya? Entonces ese es desde la creación, ¿no? Entonces 3980 años después, entonces ese fue el año cuando nació nuestro Redentor. ¿Llamados? Bien, y ahora vamos a calcular entonces también igual el año que nació nuestro Redentor, ya que eso es importante porque desde allí entonces podemos calcular entonces el año en el cual estamos ahora. ¿Llamados? Entonces, y hemos calculado, ya, entonces, de 1980 más 2019, que es el año en el cual estamos, nos da que estamos en el 5.999, ¿ya? Ya estamos por iniciar el 5.999, ¿ya? Porque en el mes de marzo, entonces es cuando, entonces en Aviv, o sea la primavera, es cuando se inicia, ¿ya? Entonces el año de nuestro Creador, ¿ya? Y eso siempre va a ocurrir en el mes de marzo, ¿llamados? Entonces, ahora con la profecía vamos a calcular el año que nació nuestro Redentor. Igual, entonces vamos de ahí, ¿no? Entonces sumar entonces el año en el cual estamos. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, tu Kadosh ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Kadosh de los Kadoshim. Ya, amados, entonces dentro de esta profecía, amados, como estamos leyendo, es un tiempo que nuestro Creador está determinando sobre su pueblo. Llamados, un tiempo. Y dentro de este tiempo, que es, ¿de cuántas semanas? Sí, 70 semanas. Fíjese, amado, que nuestro Creador sigue contando su tiempo. ¿Por cuánto, amados? Por semanas. ¿Cuánto tiene una semana, amados? 7 días. Que en este caso sería, ¿cuánto, amados? 7 años. ¿Ya? Porque estamos hablando de semanas proféticas. ¿Ya? Y una semana profética tiene 7 años. ¿Ya? Es decir, un septenario, ¿ya? Entonces nuestro Creador entonces sigue contando con su pueblo, ¿qué cosa? Septenarios. Está contando 7 años, cada 7 años, cada 7 años. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante. Cada 7 años nuestro Creador va entonces cumpliendo sus promesas con su pueblo, ¿ya? Cada septenarios, cada jubileo, ¿ya? Nuestro Creador va cumpliendo. Y en este caso el Creador dio 70 semanas. ¿Cuánto equivale 70 semanas? ¿Cuántos días son, amados? Si una semana equivale a 7 días, entonces ¿cuántos días equivaldrá a 70 semanas? ¿Cuántos serían? 70 semanas serían 7 por 70. ¿Está bien? ¿Cuánto sería? 490 días. Pero, como ya sabemos el principio, ¿no?, escritural, que nos dice, por ejemplo, en Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado, ¿no? Dice 40 días, pero Números 14:34 nos dice que esos 40 días en realidad son 40 años. ¿Por qué? Porque es un año por cada día, llamados, de manera que esos 490 días que hemos calculado de las 70 semanas, en realidad vendrían a ser, ¿cuánto, amados? 490 años. ¿Está bien? ¿Desde cuándo comienza esos 490 años o esas 70 semanas que el Creador ha dado a su pueblo? Bueno, claro, anteriormente. Daniel 9:25, ahí nos dice desde cuándo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mashiach príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, amados, vemos ahí que las 70 semanas se inicia
desde la salida de la orden, como dice ahí, para restaurar y edificar Jerusalén, amados. ¿Está bien? Y fíjense, amados, que nuestro Creador, entonces dice, desde ahí hasta nuestro Mashiach, amados. Entonces, ahí está nuestro Redentor, ahí aparece en ese momento, ¿ya? Es enviado, exactamente, nuestro Creador dijo en qué tiempo, en qué momento, entonces Él iba entonces a ser enviado. Muy bien, pero fíjense que nuestro Creador sigue contando igual, 7, ¿ya? Semanas, sigue contando semanas, amados, ¿ya? Semana hasta semana, es decir, cada septenario sigue contando. Ya habrá 7 semanas y 62 semanas. Muy bien, entonces vamos a graficarlo, amados, para ver esto. Ya dice entonces 70 semanas, lo cual sabemos que son 490 años. ¿Está bien hasta ahí? Muy bien, entonces ahí está. Vamos a ponerlo que esto es los 490 años o 70 semanas. Muy bien, nos dice, desde la salida de la orden, ya, para restaurar y edificar Jerusalén, ya, hasta el Mashiach príncipe, ¿cuánto hay? Dice 7 semanas y 62 semanas. ¿Está bien, amados? Hasta allí, amados, ¿cuántas semanas hay? Ambas hay, desde la orden hasta el Mashiach. 7 semanas más 62, ¿cuánto nos da? 69 semanas. ¿Está bien? Muy bien. Pero Yahweh dio 70 semanas. Entonces, aquí hay 70 semanas. Menos 69 semanas. ¿Cuánto faltaría? Una semana. ¿Está bien? Entonces, y aquí está esa semana. ¿Está bien, amados? Acá hay 69 más una semana. ¿Cuánto nos da? 70 semanas. ¿Está bien, amados? ¿Ya? Muy bien. Entonces, amados, desde la salida de la orden hasta nuestro Mashiach hay 69 semanas, ¿ya? Y de ahí, entonces, faltaría una semana para que se cumpla las 70 semanas, que vendrían a ser 490 años. ¿Está bien? Ahora les pregunto, ¿cuánto equivaldrá 69 semanas? Que surge como resultado de las 7 semanas más 62 semanas. ¿Cuánto es? Sería 69 por 7. ¿Cuánto sale? 400, ¿cuántos? 83, ¿ya? 483 años, ¿ya? Más una semana, que sería, ¿cuántos años, amados? 7 años, ¿ya? Porque una semana tiene 7 días, ¿está bien? 483 más 7 días, más 7 años, ¿cuánto sería? 490 años, ¿ya? 7 más 3, 10, lleva 1, ¿no? Y así, ¿no? Y 8 más 1, 9, y sigue 4, 490 años. ¿Ya? Muy bien, amados. En esta semana, amados, ya, para que se cumplan las 70 semanas, ¿qué dice la Escritura que pasará en esa semana? ¿Ya? Que son, claro, después de las 62 semanas, ¿ya? Después de las 62 semanas viene esta semana. ¿Qué pasará allí? ¿Qué dice? El verso 26 de Daniel capítulo 9, verso 26. ¿Qué dice? Después de las 62 semanas, ¿qué cosa iba a pasar, amado? O sea, en esta semana, ¿qué iba a pasar? Se iba a quitar la vida, ¿a quién, amados? Al Mashiach, amados. Es decir, a nuestro Redentor. ¿Está bien, amados? ¿Ya? Entonces, después de las 62, o sea, en esta semana, aquí muere nuestro Redentor. ¿Ya? Y de ahí nos dice que un pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el templo, y su fin serán con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, amados, entonces, esta semana última que queda de las 70 semanas, entonces es justamente dentro de esta semana que murió nuestro Redentor. Es decir, se le quitó la vida. ¿Está bien? Y ese pueblo de un príncipe que dice acá que iba a venir para destruir la ciudad y el templo de Jerusalén fue el príncipe Tito. ¿De qué pueblo, amados? De Roma, ¿ya? Porque era el príncipe romano, quien en el año 70 de nuestra era cumplió la profecía. ¿Está bien? Pero porque vino y destruyó la ciudad y el templo en el año 70. Pero la profecía nos dice que esta guerra que Roma haría contra el pueblo de Yahweh duraría hasta cuánto, dice ahí. ¿Hasta cuándo dice? ¿Ah? ¿Hasta cuánto durará la guerra? ¿Hasta cuándo dice acá? Hasta el fin, amados. ¿Y cuándo es el fin? El año 6000. Entonces, el año 6000 en adelante, entonces el 6001 ya se terminó, amados, el tiempo que también el Creador le dio a Roma, amados. ¿Está bien? ¿Ya?
Y ahora, ¿en qué año de esta semana de años, amados, vamos a ver, se quitó la vida a nuestro Redentor, amados? Exactamente, en esta semana. ¿Cuándo es que se le quitó la vida a nuestro Redentor? Leamos entonces el siguiente verso, el verso 27. ¿Qué dice? Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ya, amados? Entonces, amados, en esta última semana de años o 7 años, entonces Yahweh iba a confirmar el pacto que tiene con su pueblo Israel. ¿Ya? ¿Y cómo lo confirmó? Con su hijo Yahshua, amados. Quien, como dice ahí, a la mitad de la semana, entonces, él hizo cesar, ¿qué cosa, amados? El sacrificio de los animales, los cuales se presentaban como ofrenda por el pecado. ¿Y él cómo lo hizo cesar estos sacrificios? Mediante su muerte. ¿Dónde? En el madero. Dice a la mitad de la semana. Muy bien, una semana tiene 7 días. ¿La mitad cuánto sería, amados? 7 entre 2, ¿cuánto nos da? 3,5. ¿Qué sería? 3 años y medio. ¿Está bien? Entonces, 3 años y medio aquí, y ahí murió nuestro Redentor. Y de ahí, los 3 años y medio que faltaba para que se complete, entonces, esa semana o esos últimos 7 años, ya para que se complete, entonces, las 70 semanas. Entonces, amados, entonces ahí está, ahí lo estamos viendo. Entonces, al cumplirse los 3 años y medio, ya, entonces, del ministerio de nuestro Redentor, ya, entonces se le quitaría la vida. ¿Ya? Entonces, en el madero. Muy bien. Entonces, amados, ahí está, ¿ya? Entonces ya está el esquema, ya están los datos que la Escritura nos da, ¿está bien? Y solamente sería cuestión entonces de poner entonces aquí entonces los años. Solamente basta saber entonces la salida de la orden, cuándo fue, y de ahí ya se calcula todo, ya sale todo, ¿no? Cuando nuestro Machí empezó su ministerio, cuando murió, y también de ahí sacamos cuando nació. Muy bien, amados, y de ahí sale, en la profecía, entonces sale el año también. ¿Está bien, amados? Muy bien, entonces calculemos, amados. Primeramente vamos a calcular, entonces, ¿en qué año se dio la orden, ya, para restaurar y edificar Jerusalén? ¿Está bien? Esdras, capítulo 6, verso 14. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Y los saquenín de los Yaudit edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Secalía, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Elohim de Israel, por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Amados, recordemos que el pueblo de Israel por su pecado fue llevado cautivo ¿a dónde, amados? Antes de nuestra era, antes de nuestro Redentor, a Babilonia. ¿Está bien? Y allí en Babilonia estuvo cautivo ¿cuánto tiempo? 70 años. ¿Ya? Luego vienen los medos y los persas al mando de Ciro y de Darío, y ellos vencieron entonces o derrocaron el reino de Babilonia. ¿Está bien? Muy bien, pusieron fin al reino de Babilonia, los medos persas. Muy bien. Ahora, los medos persas, sus gobernantes, ya dieron libertad al pueblo de Israel, ¿ya? Para que éste vuelva a su tierra y levante su ciudad y su templo, ¿ya? Porque había sido destruido, ¿no? 70 años antes por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿ya? Y fueron 3 reyes persas los que dieron la orden para que Israel edifique su ciudad y su templo. Y esos 3 reyes persas, ¿quiénes son? Aquí están. Ciro, luego Darío y luego Artajerjes, amados. ¿Cuál de los 3 órdenes es la que cumplía la profecía de Daniel, amados? ¿Cuál de los 3? Si nosotros, amados, nos vamos al hebreo, ¿ya? En Daniel 9:25, que es el texto que acabamos de leer, pero en el texto hebreo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando vamos a ver entonces la palabra orden, ¿ya? Donde dice la salida de la orden, ¿no? Esa palabra tiene que ver con la palabra hebrea, aquí está, motza, ¿ya? Y aquí está el número, aquí está, motza. ¿Y qué significa motza, amados? Motza significa regresar, salir, ¿ya? Exportar. ¿Está bien? Entonces todo esto, amados, hace referencia a qué, amados?
a la salida, amados. De salir, tienen que regresar. ¿Quién? El pueblo de Israel. Tiene que regresar ¿a dónde, amados? A su territorio, a su tierra. ¿Está bien? Tienen que salir de Babilonia, ¿ya? Y regresar a su territorio. ¿Muy bien? Eso se llama deportación. ¿Ya? Deportación es la expulsión de una persona o un grupo de personas, entonces, de un país. ¿Ya? Entonces, de los 3 reyes persas, amados, el que dio la orden para la deportación del pueblo de Israel de Babilonia, ¿quién fue? Artajerjes, según la escritura. ¿Llamados? Artajerjes fue el que dio la orden, porque los otros anteriores dieron la orden, ¿no? Para que un grupo vaya y empiece el trabajo, ¿ya? De la edificación. ¿Está bien? Primero lo hizo Darío. Y luego se detuvo la obra. Y luego lo hizo, entonces, primero lo hizo Ciro, perdón, ¿no? Y se detuvo la obra y luego nuevamente Darío envió para que se terminara la obra. Y se terminó y ahora Artajerjes dio la orden para que ahora el pueblo de Israel salga de Babilonia y se vaya. Muy bien, entonces, y eso tiene que ver con la palabra moza, ¿ya? Entonces la profecía tiene que ver con la salida del pueblo de Israel, entonces, de Egipto, el cual dio esa orden el rey Artajerjes. Ahora, la pregunta es, ¿en qué año es que Artajerjes dio esa orden? ¿Ya? Porque ese fue el año en el cual Israel salió de Babilonia y regresó a su tierra. Esdras, capítulo 7, verso del 6 al 9. ¿Ya? Esdras, capítulo 7, verso del 6 al 9. Este Esdras, dice, subió de Babilonia, era escriba diligente de la Torá de Moche que Yahweh Elohim de Israel había dado, y le concedió entonces el rey todo lo que pidió, porque la mano de Yahweh su Elohim estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los Coanín, Levín, cantores, porteros y sirvientes del templo. Ahí dice, ¿cuándo dice? En el 7º año del rey Artajerjes, ¿ya? Y llegó a Jerusalén, dice, en el mes 5 del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de ¿qué, amados? De la partida ¿de dónde? De Babilonia. Y al 1 del mes 5 llegaron ¿a dónde? A Jerusalén, estando con él la buena voluntad de Yahweh. ¿Está bien, amados? Entonces aquí está claro, y aquí nos dice claramente que el pueblo de Israel salió de Babilonia. ¿Cuándo, amados? El día, ¿qué cosa dice aquí? Primero, ¿ya? Del primer mes. ¿Ya? Es en un rojo Jodesh. ¿Está bien? ¿De qué año, amados? Del 7º año del rey Artajerjes. Y llegaron a su territorio en Jerusalén el día 1, aquí está, ¿de qué mes? Del 5º mes. Ahí llegaron, también del mismo año. ¿Está bien, amados? Entonces, amados, entonces ahí estamos viendo entonces que ellos salieron, estamos viendo el primero, en un rojo Jodesh del primer mes, o sea, Rosh Hashanah, salieron. Exactamente, como dice, que era el 7º año del rey Artajerjes. ¿Está bien? Muy bien. Antes de consultar con la historia acerca de a ver desde cuándo es que Artajerjes empezó a reinar, ¿ya? Primero vamos a analizar con la escritura, ¿ya? Para ver entonces cuántos años aproximadamente pasaron desde Salomón hasta la deportación de Israel de Babilonia. ¿Está bien? Primero vamos a la escritura y después lo vamos a corroborar con la historia. ¿Está bien? ¿Ya? Para poner entonces los datos de los años entonces en la profecía. ¿Bien? Matillá capítulo 1 verso 14, ya hemos leído, ¿verdad? Entonces dice aquí, desde David hasta la deportación a Babilonia, ¿cuántas generaciones pasaron? 14, amados. ¿Está bien? Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mashiach, 14 generaciones. Muy bien, amados. ¿Cuántas generaciones han pasado desde David hasta la deportación a Babilonia, amados? ¿Cuántas? ¿Qué dice acá? 14 generaciones. Sin embargo, como el cómputo generacional no lo calcularemos con David, sino con su hijo Salomón, ¿ya? Por lo tanto, Salomón hasta la deportación babilónica, ¿cuánto sería? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántos serían? 13 generaciones. ¿Está bien? Porque con David sería 14.
Pero de ahí, uno menos, que es Salomón, que es su hijo, ¿serían cuánto? 13 generaciones, ¿ya? Ahora, nosotros ya hemos calculado, ¿verdad?, cuándo Salomón reinó, ¿sí o no, Israel? ¿Se acuerdan? Ya lo hemos calculado, en antes, ¿sí o no? A ver, busquen. A ver, pónganse a buscar. Entonces, ¿en qué año Salomón reinó Israel? ¿Desde qué año? Ya lo hemos visto y empezamos a contar. No, torático. 3014, ¿ya? ¿Está bien? Desde el año 3014, ¿ya? Estamos hablando ahorita de años toráticos, ¿ya? Vamos a calcular años toráticos, ¿ya? Entonces, desde el año 2014 empezó a reinar, entonces, Salomón, ¿ya? Y ahora vamos a Shlomo. Entonces, vamos a calcular, entonces, cuántos años promedio pasaron desde Salomón hasta la deportación babilónica, ¿ya? Sabiendo que pasaron 13 generaciones, ¿ya? Y que cada generación engendra a sus hijos en una edad promedio de ¿cuánto? De 35 años. ¿Está bien? Ya, muy bien. Vamos a multiplicar entonces 35 años por 13 generaciones. ¿Cuántos años nos da? A ver, rápido. A ver, 35 por 13. ¿Cuánto nos da? Ahí está. ¿Cuánto nos da? 455 años, amados. Entonces, cumpliéndose los 455 años desde el reinado de Salomón, ¿ya? Entonces se daría la orden de Artajerjes, amados. ¿Ya? Ahora, entonces, no, estamos viendo, ¿no? Entonces tienen que cumplirse 455 años, entonces ya, de ahí, a partir de ahí, ya, entonces Artajerjes dio la orden. Ahora veamos en qué año exactamente está registrado entonces la orden de Artajerjes, ¿ya? Porque Artajerjes dio esa orden, como dice en el capítulo 7 de Esdras, en el verso 20 y 21. Y por mí Artajerjes rey es dada orden, ¿ya? A todos los tesoreros que están al otro lado del río. Muy amados, un grupo de hebreos se encargaron en la edificación de Jerusalén con las órdenes que dieron Ciro y luego Darío previamente. Y cuando terminaron la obra, todavía los hebreos estaban en Babilonia. Así que Artajerjes dio la orden de la exportación de hebreos a su territorio, el cual quedaba al otro lado del río. ¿Ya, amados? Entonces, primeramente vamos a ver en qué año reinó Artajerjes. A ver, ¿qué nos dice la enciclopedia? Ahí está, Artajerjes. ¿Desde qué año a qué año reinó? Dice, reinado 465 antes de nuestra era hasta el año 424 antes de nuestra era. Ya consultamos libro de historia. A ver, este libro, Historia Política de Israel, la página 217. Ya, ahí nos dice, Artajerjes primero, ¿desde qué año empezó a reinar? 465, ya, hasta 424, así nos dice, ¿no? 465, muy bien. Ahora, de ahí, este diccionario enciclopédico Salvat, ahí nos dice, Artajerjes empezó a reinar ¿desde qué año? En la página 122, desde el año 465, muy bien. Muy bien, ahora, amados, ahora vamos a ver en qué año murió su predecesor, es decir, su padre. Su padre de Artajerjes se llamaba Jerjes, ¿ya? ¿En qué año murió? Fíjense, aquí está. En el año Jerjes primero. ¿Cuándo murió? 465. Y le sucedió su hijo Artajerjes. ¿Ya, amados? Si Jerjes, el padre de Artajerjes, murió en el año 465, eso significa que Artajerjes asume el reinado, ¿en qué año, amados? Recuerden que los años antes de nuestra era se cuentan restando, ¿ya? Restando, ¿ya? No sumando, sino restando. Entonces, ¿no sería el siguiente año, amados? ¿Sí o no? ¿Y el siguiente año cuál sería? Réstele. 465 menos 1, ¿cuánto es? 464. ¿Está bien? Entonces, en sí Artajerjes asume el reinado el año 464. Pero sin embargo había un detalle, amados, con respecto a los reinados en la antigüedad. ¿Y sabe cuál era? Que cuando un rey comenzaba su reinado, ¿ya?
ese año en el cual comenzaba su reinado se llamaba el año de la ascensión, ¿ya? Ese año de la ascensión no era contabilizado como primer año. Recién se contabilizaba como primer año de reinado pasando el año de la ascensión, ¿ya? Si vemos que murió Jerjes en el año 465, ¿ya? Y de ahí, pues, ¿no? El año 464, entonces, asume Artajerjes primero. Ese año 464 era el año de la ascensión. Por lo tanto, ese año no es considerado primer año, sino el año que le sigue. ¿Qué año sería? 463. ¿Ya? A ver, para entenderlo mejor, aquí está el cuadrito. ¿Ya? Entonces, vemos aquí, ¿ya? El año 465, ¿ya? Ahí está. Entonces, muere Jerjes. Muy bien. Y el 464, entonces, asume Artajerjes. Pero este era el año ascensional, el año de la ascensión. Ese año no era considerado primer año, sino el siguiente, que sería ¿cuál? El 463. Entonces, el 463 vendría a ser ¿qué cosa? El primer año de reinado de Artajerjes. ¿Está bien, amados? ¿Está bien? Entonces, el año 463 antes de nuestra era sería, entonces, el primer año del reinado de Artajerjes. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora, si recordamos, Esdras 7 del 6 al 9 nos decía que el séptimo año del rey Artajerjes, Israel partió de Babilonia. ¿Está bien, amados? El séptimo año del rey Artajerjes. Eso es lo que nos decía. Muy bien. Entonces, y ya hemos calculado cuándo es su primer año de reinado. ¿Está bien? Y ahora vamos a calcular el séptimo año de reinado, ¿ya? Porque ese fue el año cuando Israel partió de Babilonia. Exactamente el día primero del primer mes. Y llegó a Jerusalén el primero del mes quinto. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahí está el cuadro. Muy bien, vamos a ver entonces cuándo fue el séptimo año del reinado de Artajerjes. Si el 463 fue el primer año de Artajerjes, entonces el 462 fue el segundo, el 461 el tercero, el 460 el cuarto, el 459 el quinto, el 458 el sexto y el 457 el séptimo año de Artajerjes. ¿Está bien, amados? Entonces, ¿cuándo se dio la orden para la salida? Llamados, ¿no? Que decía la profecía. ¿Cuándo sería? El año 457, amados, antes de nuestra era. ¿Está bien, amados? Ese año sería. Y en antes hemos calculado, ¿sí o no? Por las profecías. ¿Se acuerdan? 35 años por 13 generaciones. Desde Salomón hasta la deportación de Babilonia. ¿Cuántos años tenían que cumplirse? ¿Cuántos años dice acá? Ah, ya. 455 años. ¿Y 2 años más? ¿Qué cosa se dio? ¿Qué cosa? Salió Israel. 457, amados. ¿Está bien, amados? Entonces, amados, efectivamente vemos, ¿no? Entonces, por las escrituras y por los datos históricos, que así se cumplió, amados, ¿ya? Entonces, en el año 457 antes de nuestra era, amados. ¿Está bien? ¿Ya? Justamente faltando 2 años, como lo decía, entonces, la profecía. Perdón, la escritura. Ahora, teniendo en cuenta, amados, entonces, este dato, ahora sí vamos a calcular la profecía de las 70 semanas. ¿Está bien? ¿Ya? Sabiendo que la orden fue dada en el año 457 antes de nuestra era. Muy bien, ahí está la profecía de las 70 semanas. Muy bien, entonces, teniendo entonces, amados, que el año que se dio la orden de la salida de Israel de Babilonia fue el año 457 antes de nuestra era, ¿ya? Entonces, hasta el año 0, amados, ¿ya? ¿Cuántos años pasaron? De aquí a acá, ¿cuántos años pasaron? De aquí a acá. ¿Cuántos años pasaron? 457, pues, simplemente, ¿ya? De aquí del año 0 hasta 457 pasaron 457 años, ¿ya? Pero de aquí del año 0 hasta el Mashiach príncipe, ¿ya? Eso es lo que nos faltaría, ¿qué cosa? Calcular, pero le vamos a poner X, ¿está bien? Ahora, la profecía de Daniel nos dice que desde el 457, que se dio la orden, ¿ya? Hasta el Mashiach príncipe, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo iba a transcurrir? ¿Qué dice acá? 7 semanas y
62 semanas. ¿Cuánto es eso? 7 más 62, ¿cuánto es? 69. ¿Y 69 semanas cuántos años son? 7 por 69, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Ya no te lo han calculado, porque está hablando de semanas, son 7 días. 7 por 69, ¿cuánto sería? 483 años. ¿Ya? 7 por 69, 7 por 9, 63, ya 7 por 2, 42, más 2, 48, así, ¿ya? Y entonces suma, entonces ahí multiplica, entonces sale 483 años, amados. Han pasado desde que se dio la orden hasta nuestro Mashiach, 483 años. Ahora yo les pregunto, amados, en el calendario romano, apúntenlo, 483 años han pasado, ¿ya? Ya, desde que se dio la orden hasta nuestro Mashiach príncipe. ¿Está bien? Ahora yo les pregunto, amados, ¿en el calendario romano existe el año cero? ¿Ah? No existe, amados, ¿ya? Usted nunca va a escuchar, en el año cero pasó esto, ¿no? O ocurrió tal en el evento. No va a escuchar, amados. ¿Por qué? Porque no existe el año cero. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Fíjense. Esta, amados, es la forma correcta ya de contar los números, ¿está bien? Positivos y negativos, ¿ya? Pero ahí siempre debe estar, ¿qué cosa? El cero. Pero sin embargo, cuando Roma le encargó al monje Dionisio el Exiguo calcular el año del nacimiento de nuestro Redentor, él llamó el año del nacimiento de nuestro Redentor, ¿saben cómo le llamó? Que debería ser acá, le llamó año 1. ¿Ya? Cuando debió llamarle año 0. De manera que el año 1 fue el año, de manera que el año 0 fue el año 1. El año 1 fue el año, ¿qué año fue? 2. El año 2, ¿qué año fue? 3, y así, sucesivamente. ¿Se dan cuenta, amados? ¿Ya? Entonces, su error fue de haber iniciado la cuenta de los años con el año 1, no, obviando el año 0. Y cuando queramos contabilizar los años que son antes, ¿no? Antes y después de nuestra era, entonces el resultado obtenido, ¿ya? Por eso es cuando queremos calcularlo, por este error que han cometido, nosotros entonces debemos sumarle siempre más un año, ¿ya? ¿Por qué? Por el año 0, amados, que no contabilizaron, ¿ya? Para poder obtener el año real de nuestra era. ¿Está bien, amados? ¿Ya? Entonces, siempre cuando queramos calcular años que están antes y después de nuestra era, como no tomaron en cuenta el año 0, siempre debemos, ¿no?, al resultado sumarle más 1, porque ese 0 debió haber estado ahí, ¿ya? Entonces, amados, teniendo esa consideración, ¿ya? Entonces, aquí tenemos entonces la profecía, ¿ya? Entonces, aquí la Escritura nos dice que desde la orden de la salida de Israel de Babilonia hasta el Mashiach príncipe pasaron 7 más 62, ¿no da? 69 semanas, lo cual equivale a 483 años, ¿ya? La orden de la salida de Israel de Babilonia fue ¿en qué año? En el año 457, ¿ya? Antes de nuestra era. Por lo tanto, para obtener en qué año se cumple el Mashiach príncipe, entonces tendríamos, ¿qué cosa, amados? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que restar, ¿ya? Porque de aquí hasta acá, hasta el año 0, hasta acá, ¿cuántos años han pasado? 457. Pero desde acá hasta el Mashiach príncipe, ¿cuántos años han pasado? 483. Entonces tendríamos que restar 483 menos 457. Y eso nos dará, ¿está bien? El año. Réstenlo. 483 menos 457, entonces, ¿cuánto nos da? 26, ¿ya? Pero a ese 26 le tenemos que sumar, ¿cuánto? Un año, ¿está bien? Por el año 0 que el monje Dionisio el Exiguo no consideró. Por lo tanto, el año del Mashiach príncipe sería 26 más 1. ¿Cuánto sería? 27. ¿Está bien, amados? Ya, es el año 27. ¿Muy bien? Entonces, amados, la palabra Mashiach, amados, significa ungido. Ungido o hijo de Yahweh. Ya, ahora, ¿en qué ocasión es que Yahshua fue ungido por el Ruach de su padre? Y su padre Yahweh habló desde el cielo diciendo, este es mi hijo amado, ¿no? Porque significa hijo de Yahweh. ¿De acuerdo? En su Tevilá, ya, en ocasión de su
Inmersión, ¿ya? Por eso cuando leemos aquí en Hechos capítulo 10, versos 37 y 38, vosotros sabéis lo que se divulgó por todo Yahudá, comenzando desde Galilea, después de la Tevilá, mal traducido bautizo, que predicó Yahanán como Yahweh ungió con el Ruach HaKodesh y con poder a Yeshua de Nazaret. Y cómo ese anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Yahweh estaba con él. Y Matías 3, 16 y 17 nos dice, y Yahshua después que se sumergió, subió del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio el Ruach de Yahweh que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, amados, según la profecía de Daniel, el año 27 sería el año cuando nuestro Redentor se sumergió, ¿ya? Porque dice Mashiach. Mashiach significa ungido de Yahweh, fue ungido por Yahweh y ese día, y es hijo de Yahweh, ¿no? Ese día el Padre habló diciendo, este es mi hijo. Muy bien, entonces, amados, este hecho marcó el comienzo de ¿qué, amados? De su ministerio, el cual según la profecía duraría ¿cuánto tiempo, amados? 3 años y medio. ¿Está bien, amados? Ahora, cuando leemos Lucas capítulo 3, verso del 1 al 3, vamos a leer que en el 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Yahudá, Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías tetrarca de Abilinia y siendo Cohen Gadol, Anás y Caifás, vino palabra de Yahweh ¿a quién? A Juan, ya a Johanán, hijo de Secayá, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, proclamando ¿qué cosa? La inmersión, ya, del arrepentimiento para perdón de pecados. Muy bien, fíjense, amados, aquí menciona al emperador Tiberio César, amados, ya. Tiberio César, ya, según la historia, como lo vemos aquí, ya, él comenzó a reinar, ya, aquí está, fue emperador Tiberio César, a partir del 18 de septiembre, amados, del año 14, ya, después de nuestra era, ya, el año 14, ya, el 18 de septiembre, ya, entonces, ese era el año de la ascensión, ya, el cual no era considerado antiguamente como primer año, sino el siguiente año, es decir, él empezó a reinar el año 15, ya, ese sería su primer año de reinado. Ahora, la Escritura nos dice que el quinceavo año de su reinado, aquí está, ¿no? El año 15º, ¿ya? ¿Está bien? Del reinado de Tiberio César, entonces fue el año en que Yahanán entonces comenzó a proclamar, ¿está bien? La Tevilá. Y Yahshua, justamente en ese año, fue ungido, ¿ya? Y esto se cumpliría exactamente, ¿ya? Entonces, en el 15º año, en el año 15, ¿ya? Que vendría a ser el primer año de su reinado, ¿ya? Más los 15 años, ¿ya? Que está mencionando acá de su reinado, porque él empezó a reinar del año 15, ¿ya? ¿Está bien? Más 15 años que está diciendo aquí la Escritura, eso nos lleva ¿a qué año, amados? Al año 30. 15 más 15 nos lleva al año 30. Pero recordemos que el calendario romano tiene un margen de error de ¿cuántos años, amados? 3 años. Por lo tanto, ese año 30 sería ¿qué año? 30 menos 3, ¿cuánto nos da? 27. Entonces, el año 27 calza perfectamente con las profecías. ¿Entendimos, amados? Porque Daniel nos está diciendo ¿qué año fue? ¿Qué año fue? 27. ¿Está bien? En antes Daniel nos está diciendo que fue el 27. ¿Ya? Y aquí estamos viendo el margen de error que hay, ¿ya? Del calendario romano, que nos está diciendo, ¿no? Que comenzó su reinado el año 15, más 15 años, ¿no? Entonces, más su año 15, cuando estaba reinando, ahí es cuando nuestro Mashiach hizo su inmersión, ¿no? Cuando proclamó entonces aquí Yahanán, ¿ya? Entonces, ese sería el año 30, menos 3 sería el año 27, que es lo que así dice la profecía. Muy bien, amados, pero aquí nos dice la fecha también, ¿sí o no? ¿El 18 de qué? El 18 de septiembre dice, ¿está bien? Del año 27, es que empezó a reinar. Entonces, por lo tanto, amados, el 15º año de su reinado también tendría que cumplirse en el mes de septiembre, ¿ya? El 18, ¿está bien? Ya, y ahora veamos entonces en el mes calendario de Yahweh, a ver, esa fecha, ¿en qué mes está cayendo? A ver, vamos a ver, 18 de septiembre, a ver, aquí,
Aquí está, 18 de septiembre. ¿En qué mes está cayendo, amados? ¿Ah? En el mes séptimo, amados, ¿ya? Cuando empieza, ¿qué cosa? La estación del otoño. ¿Está bien? Entonces cae en el mes séptimo de Yahweh. Entonces el perpetuo Yahweh marca la estación de la primavera como el comienzo del año. Y asimismo marca la mitad o mediado del año, ¿ya? Entonces, por la estación del otoño. ¿Está bien? Y Yahshua se sumergió, hizo tu tevila, entonces en este mes, en el séptimo, ¿ya? Que comienza la estación, ¿ya? Y aquí Yahweh estableció fiestas, ¿sí o no? Las fiestas otoñales, ¿está bien? ¿Ya? Que fue claro, en ese entonces, en el año 27. Yom Teruah. ¿Qué significa Yom Teruah? ¿Día de qué? Pregón. ¿Ya? Entonces, Yohanan, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba qué cosa? Proclamando. ¿Por qué? Porque ese día era qué cosa? Yom Teruah. ¿Está bien, amados? ¿Ya? Teruah, aquí está. ¿Qué significa, no? Clamor, Teruah, ¿no? Clamor, toque, ¿no? Entonces, pregón, ¿ya? Aclamar, ¿ya? Proclamación, ¿ya? Eso es lo que significa. Y Yahweh dijo claramente cuándo que se tenía que celebrar el Yom Teruah. Números 29:1. ¿Qué dice? En el séptimo mes. El primero del mes. O será día de... Aquí ponen sonarle las trompetas, pero en el hebreo no dice sonarle las trompetas. Dice Teruah. Acá dice Yom Teruah. Acá dice. Y Teruah significa clamor, pregón. ¿Está bien? Es el día para proclamar. Entonces, amados, Yom Teruah, Yahweh lo designó el primero del séptimo mes. Y Yohanan empezó a proclamar en ese mes. Entonces, exactamente en ese día. Entonces, eso quiere decir que su proclamación se inició exactamente en el Yom Teruah. Recordemos que todas las promesas el Creador lo va cumpliendo según sus fiestas o días apartados. De manera que la fecha probable de la Tebal Ya de nuestro Mashiach sería el día de la siguiente fiesta, el Yom Teruah. ¿Y cuál es la fiesta que le sigue al Yom Teruah, amados? ¿Cuál es? El Yom Kippur. ¿Está bien, amados? El día de Yom Kippur, o día del perdón, o día de expiación, ¿ya? Entonces, es el día que Yahweh apartó. ¿En qué fecha, amados? Levítico 23:27. ¿Qué dice acá? A los 10 días de este mes séptimo. ¿Será qué cosa? El día de expiación, el Yom Kippur. ¿Está bien? El 10 del séptimo mes. ¿Ya, amados? Entonces, ese es el día que Yahweh apartó, el 10 del séptimo mes, para que su pueblo pueda ser perdonado de sus pecados. De modo que no había una ocasión mejor para nuestro Redentor, amados, que hacer su inmersión, ¿cuándo, amados? En Yom Kippur. Y luego, amados, se apartó al desierto, ¿sí o no? Que es el campo, para celebrar, ¿qué cosa? La siguiente fiesta. ¿Cuál es la siguiente fiesta que viene? Sukkot. ¿Por qué? Porque Yahweh dijo en Levítico 23:43 que en cabañas, en Sukkot, hice yo habitar a los hijos de Israel. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice acá? En el desierto, cuando lo saqué de la tierra de Egipto. Entonces, amados, Yahshua, después que fue sumergido, fue al desierto o al campo, porque Yahweh hizo habitar a su pueblo en Sukkot, en cabañas, en el desierto. Entonces, amados, todo lo que hizo nuestro Redentor cuando comenzó su ministerio armoniza perfectamente con la Escritura, ¿ya? Y lo mismo también se cumplió cuando terminó su ministerio, ¿sí o no? A los 3 años y medio, porque él murió en ese Pesaj, el 14 del primer mes, ¿ya? Marcaba la fecha en el cual cada año se inmolaba el cordero. También ese maxa o pan sin levadura que se empezaba a comer cada 15 del primer mes, también representaba, como él lo dijo, su cuerpo sin pecado que por nosotros sería sepultado ese día. Y esas primicias de los primeros frutos que se presentaba cada 16 del primer mes, representaba las primicias de su resurrección. Yahshua cumplió las fiestas de Yahweh perfectamente, amados. ¿Ya? Al comenzar su ministerio, cumplió las fiestas otoñales, y al terminar su ministerio cumplió las fiestas primaverales, amados. ¿Se dan cuenta? Y ahora, ¿también lo hará igual o no? Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, amados. Ya Él no cambia, amados. Y ahora que sabemos el año que Él hizo su inmersión, amados, que es el año 27, entonces calculemos, amados, el año que murió por nosotros en el madero. ¿Ya? Entonces, sabiendo que Él hizo su inmersión, ¿en qué mes del año, amados? El séptimo mes. ¿Está bien? Del año 27. Entonces, ahí, para que se cumpla el año, ¿cuánto faltaba?
6 meses. ¿Está bien? O sea, la mitad del año. Y después comienza, ¿qué cosa? Ya pues el siguiente año, que sería el 28, ¿no? Desde la primavera. Entonces, de primavera a primavera se va contando el tiempo de nuestro cada año. Entonces, ahí está el 28, de ahí el siguiente año el 29 y el siguiente año el 30. ¿Está bien? Y ahí está 1, 2, 3 y medio. Los 3 años y medio de su ministerio. Del 27 hasta el 30. Y de ahí el año 31, nuestro Redentor, entonces, fue inmolado. ¿Pero en qué mes? El primero de mes. ¿En qué día? El 14. Es decir, al comenzar el año, ¿no? A los 14 días, ¿ya? En la fiesta del Pesaj. Muy bien, amados. Entonces, él murió entonces allí, ¿ya? Y ahora, ¿en qué año se cumple, amados, la otra mitad de los 3 años y medio? Ahí está. Entonces, lo vemos, ¿ya? Entonces, desde el año 31, 32, 33 y 34 ya sería, ya, ahí tendría que cumplir, ahí van 3 años y la mitad de años que se cumpliría en el mes séptimo, ¿ya? Cuando comience el otoño, ¿ya? El plazo concedido al pueblo de Yahweh, entonces, amados, finaliza en la estación del otoño, ¿ya? Del año 34. Entonces, sabiendo esto, amados, entonces, ahora sí, lo que dice Daniel 9:27, ¿ya? Donde él iba a confirmar, entonces, en esta semana de 7 primaveras, su pacto con su pueblo. Y ahí está, las 7 semanas, ya que vemos, perdón, una semana que iba a confirmar, perdón, el pacto con su pueblo, que vendrían a ser 7 primaveras, que son 7 años, ya, y a la mitad de la semana que iba a ser, ¿no? Que iba a morir nuestro Redentor. Ahí están los 3 años y medio de su ministerio, y aquí están los 3 años y medio que faltaba para cumplirse entonces la semana y también las 70 semanas. Y hemos visto que el año en el cual nuestro Mashiach fue sumergido, o fue no reconocido, fue ungido por Yahweh, fue el año 27. Después sigue el año 28. Después sigue el año 29, el 30, 31, murió. De ahí sigue 32, 33 y el 34. Entonces se cumple el tiempo, amados, ¿ya? De las 70 semanas. ¿Está bien? Y ahora, amados, vamos a calcular el año hebreo torático del nacimiento de nuestro Redentor, amados. ¿Está bien? ¿Ya? Porque tenemos que calcularlo, para eso estamos diciendo. ¿Ya? Entonces, sabemos, amados, entonces que Salomón reinó Israel. ¿Desde qué año, amados? ¿De qué año? 3014. ¿Está bien? Ya. Ese año 3014, amados, ¿ya? Fue el año romano. ¿Qué año romano fue, amados? ¿Ah? ¿Se acuerdan? El año 966. ¿Está bien? El año 966. Muy bien. Ya, entonces, y de ahí ahora nos vamos al año romano que dieron como la orden para la salida de Israel de Babilonia. ¿Qué año fue, amados? El año 457. Entonces, ahora vamos a calcular el año torático del año 457. ¿Está bien? Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso, amados? Porque de aquí hasta acá, ¿cuántos años pasaron? Del 966 hasta el 457, ¿cuántos años pasaron? Simplemente hay que restar. ¿Cuánto nos sale? 966 menos 457, ¿cuánto nos sale? 509 años, ¿ya? O sea, de aquí a acá pasaron 509 años, ¿ya? Entonces, por lo tanto, de aquí a acá, ¿cuántos años tienen que pasar? 509 años. Entonces, del año 3014, usted súmele 509 años. Y ese le va a dar el año torático en el cual se cumplió la orden para la salida de Israel de Babilonia, ¿ya? ¿Qué año sale? 3523, ¿ya? Entonces, la salida de Babilonia, según la escritura en Esdras 7:9, fue el primero del mes primero del año torático 3523. ¿Está bien? Ya, muy bien. Ahora, teniendo este dato, amados, ¿ya? Entonces, ahora calculemos el año escritural del nacimiento de nuestro Redentor, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, año romano 457, ¿ya? Cuando se dio la orden de la salida de Israel de Babilonia. Muy bien. ¿Y esto a qué año corresponde, amados? ¿A qué año torático? Al año 3523. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos calculado? Acá está. 3523. Muy bien.
Muy bien. Ahora, del 3523, ya, entonces, ahora nos vamos, entonces, al nacimiento de nuestro Redentor, ¿ya? El cual, entonces, amados, ya, entonces estamos viendo que sería el año 0, ¿está bien? Pero del año 0 hasta el año 457, ¿cuántos años han pasado? 457, pues, sí, años, ¿está bien? ¿Ya? Del año 0 hasta el 457 han pasado 457 años, ¿está bien? Por lo tanto, amados, del año 3523 más 457, eso nos va a dar el año torático que él nació. ¿Está bien? Ya, sumemos. Entonces, amados, 3523, sumemos, más 457, nos va a dar el año torático en que él nació. ¿En qué año nació? ¿Ah? 3523 más 457 nos da 3980. ¿Está bien? El año en el cual él nació. En antes nosotros hemos calculado con la Torah en qué año nació nuestro Redentor. ¿Qué año nació nuestro Redentor? ¿Ah? 3980. ¿Sí o no? Y ahora con las profecías hemos calculado el año que nació nuestro Redentor. ¿Qué año nació? ¿Ya? ¿Salió igual o no? ¿Está bien, amados? Muy bien, amados. Muy bien. Mateo 1:17. Ya hemos leído ese texto. Entonces, calculamos entonces, amados, que desde el reinado de Salomón hasta la deportación de Babilonia pasaron 13 generaciones. ¿No? Y esas 13 generaciones lo multiplicamos por 35 años, ¿ya? Que sería 455 años, ¿ya? Israel salió el año 457, antes de nuestra era. Por lo tanto, hay una diferencia, amados, ¿ya? Entonces, de 2 años, ¿ya? Los cuales se deben sumar al cálculo que ahora vamos a hacer, desde la deportación hasta el Machía, ¿ya? La Escritura nos dice que son 14 generaciones. Sin embargo, en cuestión de tiempo transcurrieron 13 generaciones, ya siendo el Machía la generación número 14. Ya lo que estamos calculando, amados, es la fecha escritural de su nacimiento. Por lo tanto, consideraremos las 13 generaciones cumplidas para poder calcular exactamente el año que nació nuestro Redentor. Porque si sumamos 14, entonces estaríamos calculando el año que murió. Si son 13 generaciones, amados, como aquí dice, de David hasta deportación, hasta deportación babilónica son 14, ¿no? Y deportación babilónica hasta Machía, pero ahora lo vamos a calcular desde la deportación de Babilonia, como estamos diciendo, por 13 generaciones, ¿ya? Multiplicado por 35 años, ¿ya? Que sería, ¿cuánto? 455 años, ¿ya? Esos son los años que transcurrieron desde la deportación babilónica hasta nuestro Machía. ¿Está bien? Ya. Hemos calculado que el año 457, que fue el año de la salida de Israel de Babilonia, corresponde al año torático 3523. ¿Está bien? Ahí está, 3523. A ese año le vamos a sumar los años que transcurrieron desde la deportación babilónica hasta Machía, y esos son 455 años. Recordando que al final, que al resultado obtenido, nosotros le vamos a sumar 2 años, que resulta de la diferencia del año 457 de la orden de la salida de Israel de Babilonia, menos 455, que son los años transcurridos desde Salomón hasta la deportación babilónica. Y así obtendremos, ¿no? Porque 457 menos 455 son 2, ¿ya? Así vamos a obtener entonces, amados, el año real del nacimiento de nuestro Redentor. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto nos da? 3.523 más 425. ¿Cuánto nos da? 3.978. Más 2 de esa diferencia, ¿cuánto nos da? 3.900, ¿cuánto? 80. ¿Ya, amados? Entonces, hemos calculado, amados, con el Tanakh, el año que nuestro Mashiach nació con la genealogía de Adán. ¿Y nos salió cuánto? 3.980. Luego hemos calculado con la profecía de las 70 semanas el año que nuestro Mashiach nació. ¿Y salió cuánto, amados? 3.980.
Y ahora hemos calculado con el Brit Hadashah, ¿ya?, el año que nuestro Redentor nació, con la genealogía que está en Matillá. Y nos salió también 3980, amados. Entonces, el año 3980 es el año escritural del nacimiento de nuestro Redentor. ¿Está bien, amados? Muy bien, 3980 más 27 años, ¿no? Porque a los 27 años fue que a los 27 años él comenzó su ministerio. Entonces, ¿en qué año torático comenzó su ministerio él? En el año 4007. Entonces, si él empezó entonces el año 4007 en su ministerio, entonces eso quiere decir que es aquí, en el año 27. Entonces, el año 28 vendría a ser el 4008, el año 29 sería el 4009, el año 30 sería el 4010 y el año 31 que él muere sería el año 4011. Entonces, aquí estamos obteniendo entonces el año cuando él muere, que fue el 14 del primer mes del año 4011. Y luego 4012 viene el 4013 y el año y las 70 semanas se cumplen en el año 4014, exactamente, entonces en el mes séptimo. ¿Ya, amados? Entonces, esos serían entonces los años toráticos de la profecía, amados, ¿ya?, de las 70 semanas, ¿ya? Entonces, el 457 correspondería al año torático 3523, el año que nació nuestro Redentor sería el año 3980, el año que él empezó su ministerio sería el año 4007, el año que él murió sería el año 4011, ¿ya? Y el año entonces que él entonces ya se cumple las 70 semanas sería el año 4014. ¿Está bien, amados? Muy bien, amados. Entonces hasta ahí vamos a avanzar. ¿Está bien? El tema continúa. ¿Ya? Esto es una serie, les estoy diciendo. ¿Ya? Pero esto nos va a llevar hasta nuestros tiempos. ¿Ya? ¿Hemos entendido, amados? Salió perfecto ¿no? Las cosas. ¿Perdón? ¿Perdón? Allá, en el año 4000. No, la hermana Juana está diciendo en qué año resucitó. En el 4011. Porque en el mismo año ocurrió su muerte, su sepultura y su resurrección. ¿Ya? En ese mismo año, 4011. Llamados, entonces, ¿quieren que hagamos un libro de esto? Es lo que dice. ¿No? Ya, pero si ahí, ya como queda grabado el video, ya ahí lo van con detenimiento, entonces van viendo, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo va saliendo? Ya, bueno, ya también vamos a hacer un folleto ya ya vamos a hacer un folleto de la serie Jubileo 6000, ya, y lo vamos a publicar para todos. Ya, muy bien, amado. Entonces, amados, ¿qué tal? Perfecto ¿no? Todas las cosas de nuestro Creador, amados, son perfectas, ¿ya? Miren, como yo les decía, como dice la Escritura dice claramente, ¿no? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su Hijo, así dice. Y ya estaba escrito, amado, ¿o no? Ahí estaba, ¿o no? Ya en la Escritura estaba escrito exactamente cuándo iba a nacer, ¿no? Cuándo iba a morir, ¿no? Cuándo iba a empezar su ministerio. Estaba todo, ¿o no? Todo ha estado ahí escrito, amados, en la palabra de Yahweh. Simplemente el tiempo entonces tuvo que cumplirse. Por eso nuestro Mashiach decía, todavía no ha llegado mi hora. Él sabía, por las Escrituras, ahí estaba profetizado exactamente lo que iba a pasar. Y miren, y todo estaba tranquilo, ¿ah? ¿O no? Hasta en la noche cuando él se reunió con sus discípulos, todo estaba tranquilo. Ellos ni entendían nada. Pero él les dijo, ¿cuánto he esperado esta noche, no? Cenar porque va a ser la última, le dijo. Y ellos ni entendían nada. Ellos estaban, ¿no?, entre ellos peleándose a ver quién iba a ser el mayor. Entre ellos, ¿no? Y él ahí tuvo que lavarle los pies a todos ellos para enseñarle, darle lecciones de humildad. ¿Ya? Pero él les dijo ahí claramente, esta noche, ¿no?, va a pasar todas estas cosas. Empezó a decirle, y ellos no entendían nada, amados, ¿no?, de lo que iba a pasar. Pero él sí sabía que ese día, exactamente, ese día todo se iba a cumplir, amados. Todo.
en ese día, en eso todo se cumplió. Eso se va a repetir en estos tiempos finales, igual, amado. Todo va a seguir igual, pero cuando venga el cumplimiento del tiempo, ahí todo se cumplirá, amados. Todo se va a desarrollar. Y ya no va a haber tiempo para nada. ¿Ya? Por eso, amados, el tiempo para prepararse no es mañana, es ahora. ¿Está bien, amados? Por eso nuestro Mashiach le decía a ellos, velad, no quédense conmigo, no estén, pero ellos se quedaban dormidos, amados, les ganaba el sueño, ¿no? Entonces, no es hora para dormirse, amados, tenemos que estar velando, ya, más cuando aquel día se acerca, dice la Escritura, ¿o no dice eso? Y si nosotros estamos sabiendo que el día ya se está acercando, entonces, ya pues, amados, ¿ya, amados? Entonces, amados, entonces las cosas de nuestro Redentor, claramente, como le dijo, todo lo que está escrito de mí, en la Torá de Moche, ¿no? En los tefilín, ¿no? En los neviín, ya, entonces, ¿no? Entonces, se cumplió exactamente, amados, un día, un año, igual va a ser ahora, amados, un año se va a cumplir, en un día exactamente, todo se va a cumplir, y todo va a seguir su normalidad, hasta que ya para muchos va a ser, en realidad, algo ya final. Llamados, como dice la Escritura, ¿no? Destrucción, ¿qué dice? Apresurada, dice, ¿no? Para todos los habitantes de la tierra, dice, viene. Ya va a ser algo rápido, amados. Los eventos se van a desarrollar así. Muy bien, amados. Entonces vamos a seguir desarrollando esta serie, ¿ya? Para este Rosh Hodesh que vamos a celebrar aquí, vamos a ver, vamos a seguir viendo una parte de este tema y el siguiente Shabbat también, ¿no? Porque quisiéramos terminar esta serie, pero en realidad no creo que terminemos antes del Pesaj, porque ya para el Pesaj vamos a tener que viajar nosotros, ¿no? Mi persona va a tener que viajar, ¿no? Entonces, pero vamos a ir avanzando y si no, ya regresando seguiremos con el tema, ¿ya? Pero la serie sí es muy interesante, ya no se lo pierdan, porque aquí en las profecías está todo, amados, exactamente lo que va a pasar, amados, para estos tiempos finales, ¿ya? Así que, amados, es una revelación que nuestro Padre Yahweh nos ha dado, ya, el privilegio que tenemos, así que no desperdiciemos este privilegio que Él nos está dando, amados, ya, porque mientras más sabemos, más cuenta vamos a dar, ya. Entonces, y como dice la Escritura, ¿no? ¿Sí o no? Pero aún si no sabes, también mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta y porque desechaste el conocimiento. Pues, amado, este conocimiento que nos está dando Yahweh hay que saberlo aprovechar, ya, no hay que menospreciarlo, amados, ya. Ya, entonces aprovechemos bien el tiempo, amados, ya. Entonces, y como el Creador nos va entonces mostrando en su palabra, entonces vamos a ir avanzando, amados.